creo que, bueno, acá unas cositas de por qué pedir el timeout, ¿no? Creo que la más habitual que tenemos nosotros los entrenadores es el tema de cortar el ritmo de juego. ¿Cuántas veces empieza el partido y empieza un 4-0, un 4-1, 5-0, no sé, una situación de ese tipo y pedimos timeout? Creo que debe ser uno de los timeout que más a nosotros los entrenadores nos duele, ¿no? Porque decimos, preparamos toda la semana, todo el detalle, el video antes del partido, toda la charla, y en el momento de que empieza el partido, después 5 minutos, 4 minutos, tengo que pedir el timeout, ¿no? No siempre, y esto también lo he visto en algunos partidos que por suerte nos ponen los timeouts de los grandes equipos, de los grandes entrenadores que nosotros aprovechamos para aprender, ¿no? Cuando nos dan el audio de esos timeouts, la verdad que valen oro, y los entrenadores que somos más inexpertos solamente podemos aprender. Y bueno, uno de los entrenadores de un equipo de Elite de Champions le decía, estamos jugando bien, solamente estamos cerrando. Pido el timeout solamente para cortarle el ritmo del juego a ellos, no tenemos que cambiar nada. Estaban llegando al tiro, pero estaban errando. Al final del partido puede ser que, bueno, eso nos lleve a perder el partido, ¿no? Pero en 4 o 5 minutos el jugar bien, el llegar al tiro, no era tampoco para crear una situación de crisis en un primer timeout. Por lo cual, el tema de cortar el ritmo al contrario es algo que creo que lo hacemos habitualmente. Muchas veces muchos entrenadores también que he charlado tienen parciales. Por ejemplo, si vamos 3-0, 4-0 de parcial, bueno, tratamos de cortar el ritmo del juego. Obviamente que son partidos y partidos. No es lo mismo estar 3 goles abajo y que me empaten, que estar empatado y que se vayan 3 goles, o que estar 10 goles arriba y que me descuenten 4 goles. Obviamente que cada situación es totalmente diferente, pero bueno, esta de cortar el ritmo del contrario es una de las situaciones que, bueno, nosotros entrenadores utilizamos para pedir timeout. Obviamente también el clásico, el de preparar una estrategia en concreto. Generalmente puede pasar, o generalmente muy utilizado, cuando queda poco tiempo para terminar, bueno, el primer tiempo o el segundo tiempo, que muchas veces, bueno, queremos alguna acción específica porque hemos visto alguna cosa que podemos sacarle ventaja. Entonces, bueno, lo podemos tener también para preparar una estrategia en concreto. Dar descanso a los jugadores. Si vemos a los jugadores que están muy fatigados, podemos cortar ritmo. Muchas veces tenemos pocos jugadores, pocos cambios, o tenemos los cambios, pero hacemos pocas rotaciones. Vemos al equipo bastante cansado. Entonces, bueno, dar descanso a los jugadores, pedimos ese timeout, los dejamos respirar un poco. Entonces, sería una tercera opción de que este timeout, que también es muy válido, cuando ya te digo, o tenemos pocos cambios o tenemos los cambios, pero bueno, por distintos motivos no los utilizamos. Alargar el tiempo de posesión. Esto también sería un poquito suerte, ¿no? Porque muchas veces podemos pedirlo, dejar que gire la pelota 1 o 2 vueltas y después pedir ese timeout. Y después muchas veces los árbitros nos dejan arrancar de vuelta 2 o 3 giros, atacamos, se alarga un poquito más la posesión, no llega tan rápido el pasivo. Por lo cual, obviamente, también van a depender de los árbitros, van a depender de cuándo hemos dado la tarjeta, los comisarios ahí para parar el partido. Pero bueno, muchas veces también podemos hacer para que se haga un poquito más largo los ataques, el tema de utilizar el timeout para esta situación. Obviamente cuando no se consigue el plan previsto, muchas veces, a ver, una de las cosas que yo me quedé pensando de esos 2 timeouts de Francia seguidos, es que capaz que el entrenador, porque no había cambiado el resultado, estaba 3 goles Noruega arriba, habían pasado simplemente 3 minutos, del minuto 9 del segundo tiempo al minuto 12, si no me equivoco. Y automáticamente 3 o 4 minutos y volvió a pedir timeout sin haber cambiado el resultado. Y yo me estaba preguntando el por qué, ¿no? Porque obviamente me sorprende porque no es algo tan habitual. Y bueno, uno puede ser que lo que haya pedido o el plan de juego que haya querido en ese segundo timeout, porque fue el segundo y el tercer timeout, no lo estaban llevando a cabo y vio que si no cambiaban alguna cosa, al final, bueno, se iba a poder despegar Noruega, que al final fue lo que pasó, ¿no? Por lo cual
Muchas veces cuando tenemos nuestro plan de juego y los jugadores no están logrando llevarlo a cabo, podría ser otro motivo para pedir el timeout. Para calmar el público hostil. Bueno, esto seguramente le sucederá mucho a los grandes entrenadores. Capaz que a los que somos un poco más, en un nivel un poco más bajo, no nos sucede tanto. Obviamente que hemos visto muchas veces que en los partidos de Champions, cuando sacan una ventaja muchas veces de 2 o 3 goles, el público acompaña, apoya muchísimo, es un jugador más en campo. Y bueno, puede ser también que los entrenadores llamen ese timeout para calmar un poco, no solamente el ritmo del juego, ¿no? Obviamente que no creo que ningún entrenador lo haga simplemente por el tema del público, pero sí para calmar un poco todo el ambiente que muchas veces se nos pone contra, especialmente cuando estamos jugando fuera de casa. Entonces, bueno, sería otra de las situaciones que podrían ser para que pedir el tiempo muerto. Obligar al rival a cambiar el sistema. Es otra de las cosas que me parecía que, bueno, es un tema. Muchas veces me he pasado que estudiamos al rival y sabemos que en los timeout ellos cambian de sistema para poder aprovechar esa variante de sorprender. Entonces, si nosotros también conocemos al rival justamente por haberlo estudiado, por ejemplo, estamos atacando siempre una defensa 6-0, pero yo sé que si pedimos timeout, el equipo contrario vaya un 5-1. Puede suceder que yo esté con dificultad para atacar ese 6-0 y pido timeout justamente conociendo al rival y que puede haber muchas probabilidades de que cambie ese sistema defensivo. Como hemos dicho anteriormente con el tema de alargar el tiempo de posesión, acá es un poco también de suerte, ¿no?, que nos acompañe. Obvio que hay un estudio atrás bastante importante, ¿no? Pero puede ser que nos ayude el tema de conocer al rival, saber que muchas veces los entrenadores cambian el sistema para poder anular la posible jugada, el posible movimiento o las indicaciones que haya dado el entrenador con un cambio de sistema defensivo. Entonces nosotros ya sabiendo eso, podríamos pedir el tiempo muerto. Y si estamos en dificultad, por ejemplo en este caso, como habíamos dicho, de atacar una 6-0, de poder atacar una defensa 5-1. Y la última cosa podría ser organizar un cambio masivo. Creo que en los equipos senior no se da tanto, pero podría ser muchas veces que en los equipos de jóvenes a veces queremos hacer jugar a todos, más o menos tenemos los cambios a mitad. Podría ser un ejemplo así muy grosero, y decimos, bueno, pedimos el tiempo para decir, bueno, cambio todo el equipo o puedo cambiar 4 o 5 jugadores y tengo que obviamente reorganizar un poquito el equipo. Entonces esta sería otra de las opciones que tendríamos para el tiempo muerto.